Recuerde que el mail de contacto es porqueprograma@gmail.com y que estamos hablando sobre La Primavera Sangrienta, así se llama el libro de Marcelo Larraqui. Con él que toma la época de los 70 al 73. No es que Marcelo no haya hablado antes en otros libros sobre estos temas, pero específicamente, repito, esta vez Marcelo pone el foco en testimonios de gente que hoy les cuenta. Por eso cuando no dice Cázares Camarero un mango, sino dice una moneda, porque es mucho más actual la palabra una moneda. Antes decíamos un mango. Claro. Sí, y recoge también esa retrospectiva. Yo por ahí no dejo mucho espacio, esto también lo medité en la confección del libro, si tenía que dar algún espacio a la reflexión posterior. Uh-huh. Y no hice mucho lugar a eso, pese a que en algunos momentos comentaba, pues tampoco quería hacer, me parece que no era el momento narrativo, hubiera sido otro libro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Como para decir, bueno, vamos a hacer una reflexión. Está suelto Sí, en algunos testimonios y en algunas líneas, pero quería que el libro fuera para adelante, ¿viste? Las propias acciones te llevaban, como que te decían, bueno, ahora hay que arrancar con esto rápidamente, no pensemos mucho, porque tampoco en esa época se pensaba mucho. Esa es la reconstrucción. Claro, esta es la realidad, ¿no? En un momento dado, hay un análisis en el libro, o bueno, que lo hace alguno, cómo predominaba. ¿Cuándo se convirtió la guerrilla en una centralidad? Y que tenía que ver con la llegada de Perón y demás. Y como de una democracia antidictatorial, y ahí es donde me parece que ajusta lo que vos decías, había una justificación en las clases medias. Había sectores de la clase media que decían, estos muchachos están peleando contra la dictadura. Y mira cómo... Y están poniendo el cuerpo. Están poniendo el cuerpo, se juegan la vida, sí, se les va la sangre. Pero se suponía que un día lograda iba a subsumir la lucha armada. Sí. La verdad que no. Que no fue así. Que la idea de la revolución permanente y de la lucha armada permanente subsumió en la cabeza de Era más muchos, fuerte que la democracia. La democracia estaba mal vista. Sí, pero estaba mal vista... No por la gente común, sino por... No, por bueno, quienes... pero dos casos. Habíamos votado 3 veces en 43 años. Así es. Sí, no teníamos experiencia de votar. Hasta el año 70, 2 elecciones de Perón y nada más. Después, los propios militares, obviamente un poder autoritario, un poder militar, no habrían... Es decir, el hecho de decir, vamos a abrir las urnas, era como poner la zanahoria como para decir, bueno, algún día se va a votar. Y después, yo creo que acá hay una carencia muy fuerte de los partidos políticos. Que esto es lo que hace de la prevalencia de la guerrilla y la prevalencia del regreso de Perón. Es que los partidos políticos, a ver si acordamos, tenían problema con la existencia de la lucha armada. Porque cuando vos ves cómo se termina resolviendo las diferencias entre la parte más conservadora del justicialismo, que el peronismo había absorbido, sobre todo en el interior y todo, y la parte de izquierda, que eran montoneros a quienes se consideraba entristas, nunca se los consideró peronistas. Claro. ¿Cómo no iba a tener problema? Sí. Y el propio radicalismo, varios de sus cuadros jóvenes iban a instruirse en la escuelita del ERP. Exactamente. La juventud estaban radical. ahí. Estaban entre la juventud radical y el ERP, el límite era muy fino. Muy fino. Pero digo, ¿cómo no iban a tener problemas con la democracia? Acá vamos a pelearnos con los radicales. Si el propio Balbín apoya la revolución libertadora. Sí, claro. Después, si el propio radicalismo no apoya el gobierno de Ilia, y lo deja que se tumbe solito con las Fuerzas Armadas, las corporaciones empresarias, la prensa, etcétera. Los partidos políticos eran acomodaticios al poder militar. Así era es. Como si el poder militar les era tiraba como los sindicatos. Bueno, obviamente como los sindicatos que buscaban hacer negocios. Claro. Pero entonces, ¿cuál era el negocio de los partidos políticos? Por eso Perón se come la cancha desde Madrid. Claro. Por eso, porque el tipo dice, yo con los pibes salgo a romper
el contubernio es una palabra radical, pero el peronismo tenía alguna que otra, una parecida, ¿no? Entonces salgo a romper este pacto de fuerzas armadas y esta anomia de los partidos políticos. Además había un problema generacional, los tipos tenían 50 años, 55 años los dirigentes, y eran viejos. Claro. Frente a pibes que tenían 18 y 20. O sea, además no te olvides, Marcelo, que por ejemplo, comandos civiles durante la Libertadora eran familias que después tuvieron sus hijos en Montoneros. Había de todo, pelo y color. Los padres defendían la catedral y frente al peronismo, ¿te acordás? Sí. El Corpus Christi, etcétera, de la movilización. Pues nosotros hablamos así de Corpus Christi como para que la gente entiende, todo el mundo entiende. Un momento estamos hablando en ruso. No, bueno, vamos a tratar de explicar. Algunos de los que nos escuchan sí saben perfectamente porque lo vivieron además y hasta a lo mejor fueron, pero eran lo que pasaba en la época, ¿no? De cuando el peronismo ataca el Jockey Club, etcétera, y la respuesta es una gran marcha. El motivo era el festejo de Corpus Christi, que nunca se había hecho, a lo sumo una procesión, pero era un acto político. Era un acto político frente a la catedral. En ese momento del 55, bueno, entonces ahí hay una gran grieta generacional, Sí. ¿no? Entre padres de 50 acostumbrados a una manera de vivir, a una manera de trabajar, a una manera de pensar, y una década del 60 que te atraviesa culturalmente todo también, ¿no? Esta idea, pero también en el marco de la Guerra Fría. En el marco de la Guerra Fría y una gran necesidad de enfrentar la injusticia, que viene desde el cristianismo, desde la guerrilla. Pero los partidos políticos quedan ahí un poco a contramano, a contrapelo de todo esto, ¿no? Entonces, por eso, si vos pensás, estaba la democracia cristiana, estaba el Partido Demócrata Progresista, estaba el Partido Socialista Auténtico, no sé, y estaba la Unión Cívica Radical, y cuando llega Perón, domina todo eso y lo pone casi como un apéndice de su regreso a los partidos políticos. Los partidos políticos aceptan que Perón tiene que ser el hombre de la unidad para conducir este proceso. No sé si estás de acuerdo, es un poco jugado mi pensamiento. No. Como que los partidos aceptan. ¿Viste? Tan aceptan que el que se abraza con él es Balbín, que había estado puesto preso por Perón. Sí, en el año 50. Claro. Es decir, porque además tampoco tenían respuesta. No había otra respuesta y no la dieron. Y siguieron sin darla después el día del golpe. El día del golpe 76, antes. Ninguno tiene respuestas. Sí, no tienen respuestas. Se degrada la justicia en todo ese proceso previo, se degradan las instituciones. No sé si es temor personal, no sé qué es lo que pasa con los partidos políticos. Mi impresión es que quedan subsumidos frente a las Fuerzas Armadas históricamente desde el año 30. Exactamente, el año 30, con la convalidación a través de las amnistías sucesivas, convalidadas por las sucesivas Cortes Supremas. Por eso también es un quiebre fenomenal en el 76, perdón, en el 82 y 83, cuando Alfonsín dice: yo no acepto la autoamnistía. Sí. Ahí rompe con una tradición en la cual ingresa Luder. Sí. Ingresa Luder porque buscaba alguna fórmula de perdón y de acuerdo. Y porque además tenía un lío interno considerable. Bueno, el lío interno que también tiene Alfonsín de qué haces con todos los crímenes del 73-76. ¿No? ¿Qué haces con todo ese periodo? ¿Qué haces con Isabelita? ¿Qué haces con Isabel Perón? Yo me acuerdo una anécdota de la CONADEP. La integraba Favaloro. Y Favaloro, cuando se cumplieron los 6 meses que teníamos de principio como término y que pedimos 3 meses más, él dijo que se iba e hizo llegar una nota diciendo que, bueno, él tenía que escribir un libro, tenía que atender a su mujer que estaba enferma, tenía que hacer varias cosas, que había contado dedicarle 6 meses y listo. Ahora, después hay una carta que se la hizo llegar a Alfonsín, donde él dice que está enojado y decepcionado porque le recibió a Isabel Perón. Y que por eso se va.
Es que Alfonsín buscaba un interlocutor dentro del peronismo y no tenía ninguno. Claro. Porque si no tenía que hablar con Lorenzo Miguel, con Herminio Iglesias, Luder salió de circulación. Porque no quiso aceptarse miembro de la Corte Suprema. No, claro, y después tiene que pactar con alguien y pacta con Isabel para darle un marco de institucionalidad frente a la presión de las Fuerzas Armadas. Y le perdonan las causas a Isabel por corrupción también. Es cierto que eran causas de la dictadura militar. Y de alguna manera se produce un salvataje, ¿no? Sí, es sí. muy fácil decirlo ahora, 30 años después, cargar las tintas ahí, pero vos conocés lo que era ese momento, ¿no? No, yo quería volver, tu libro me revolvió muchas cosas, incluso un texto de Vicente Palermo sobre otro texto de Ípola, donde habla del tema de la infalibilidad. Porque Perón, como vos bien decís, toma la política en sus manos, Montoneros, la tendencia, la JP, lo que vos quieras se lo deja en sus manos, y desde ahí le amenaza a las distintas organismos, la NUCE, quien sea, y sobre todo la NUCE, bueno, mirá, o yo tallo o te mantengo a los muchachos golpeándote y machacándote sobre machacado. Y al mismo tiempo habla con los sindicatos y les dice, ustedes son mi base de apoyo. La retaguardia. El péndulo famoso. Sí. ¿No? Ahora, ese péndulo solo se puede uno imaginar con la convicción de quien lo lleva, de que si llega, que es lo que quiere, y es presidente, lo va a poder arreglar. Va a poder arreglar el desorden. Sí. Y va a poner orden. Sí. Y no pudo. No pudo. No pudo, y te digo, Perón polariza con las Fuerzas Armadas, gana todo el escenario político, llega a las elecciones con Cámpora, pero en esa polarización el numen, el cenit, era la violencia. Claro. Es decir, Perón tenía un discurso, bueno, unidad nacional, los argentinos, vamos a la pacificación, la reconstrucción, era un discurso. Y el otro era la violencia de los hechos. ¿Sí? ¿No? Entonces, cuando llega al país, yo creo que, no cuando llega al país, el 11 de marzo Perón empieza el proceso de desgaste de Cámpora y de la izquierda peronista. Es más, Perón acepta a Cámpora para ganar las elecciones con el 50%, y la estrella del movimiento en la campaña electoral es la izquierda peronista. Y desplazar la posibilidad de la NUCE definitivamente. Sí, porque además los gremios podían acordar con la NUCE, pero de hecho ya había acuerdos. La candidatura de Cafiero era probablemente una fórmula de acuerdo entre los gremios y las Fuerzas Armadas. Fíjate vos que María Matilde Ollier, a quien seguramente vos conocés, que en todo caso cuenta, claro que sí, es historiadora y doctora en ciencias políticas, ella en un libro apuesta. Ella también estuvo en Montoneros en su momento, viniendo de la izquierda, porque había vertientes distintas de Montoneros. Dice que para ella la discusión que se da la primera vez que vuelve ya Perón, que le da el cuero como que la NUCE le había desafiado, y se sienta con la NUCE, ambos apreciaban más el valor de la institución ejército que sus propias aspiraciones, y ambos renuncian, se ponen de acuerdo a renunciar a su pretensión de ser elegidos. ¿Vos crees que es cierto? ¿Que puede ser en así? El caso de la NUCE? De ambos. ¿De la NUCE y de Perón? Sí. Que ponen por delante el valor, no quieren poner en tensión la institución ejército, porque Perón se sentía siendo parte todavía. Bueno, Perón por eso coloca a la policía para la represión en su periodo. Perón no bromea con el ejército. Por eso. Perón no bromea con el ejército. Hay un respeto ahí, como vos decís, no bromeó nunca con el ejército. Ni siquiera en su gobierno. Lo quiere profesional. Lo quiere profesional porque conoce el grado de politización del ejército, porque él viene de ahí. Claro. Justamente. Claro.
Digo, la politización del ejército es de los años, de los años 30. Un momento de máxima tensión, azules y colorados. Sí, y en los 60. Pero él lo que hace él no castiga el ejército. El enemigo de Perón en las Fuerzas Armadas es la Marina. Pero no el ejército. Y el levantamiento militar que hay en el 52 o en el bombardeo, Perón, si bien tiene un discurso revulsivo, es un discurso también de decir, bueno, aflojemos porque estamos yendo a una guerra civil. Y después de Trelew, Lanusse quiere acordar, Perón quiere acordar con Lanusse, busca una fórmula de acuerdo y le dice, solamente déjame que participe en las elecciones libres. Y Lanusse dice, no, ya pasó la cláusula prescriptiva del 25 de agosto. Pero yo creo que Perón, no sé si la palabra se asusta, pero ya ahí después de traerlo, ve que esto puede ser inmanejable. Pero igual sigue con el ruedo. Lo que pasa es que busca la contención con Cámpora. Es decir, bueno, la izquierda peronista va a vehiculizarse con Cámpora. Cámpora va a contener. No voy a estar yo para contener todo eso. Me lo maneja Cámpora y después vengo yo. Yo lo hablé con Rigui, cuál era el plan. Y no había plan. No se sabía si Cámpora iba a estar 4 años o El más. testimonio de Rigui está en el libro. Claro, el ministro del Interior de Esteban Rigui. El bebé Rigui. Sí. Pero esto que... Pero acá hay una disfunción, esto que planteabas, entre Perón y el ejército, que es Montoneros. A mí me sorprendió mucho contar que el 5 de abril del 73, 3 semanas después de las elecciones, Montoneros mata a un coronel. El 5 de abril en Córdoba al jefe de inteligencia del tercer cuerpo, el coronel Iribarren. Esto es como diciendo... Perón, pero antes había matado a Rucci. No, después. Esto es el 5 de abril del 73. Sí, no, después lo mataron. Después lo mata Rucci. Sí, perdón. Pero te lo planteo, Rucci es el frente sindical, digamos. Sí, bueno, pero para Perón es importante. Sí, pero también está diciendo, Sí. acá la institucionalidad y la democracia y todas las relaciones que vos tengas con las Fuerzas Armadas, nosotros vamos a seguir con la misma línea, le está diciendo Montoneros. Y Perón no llega a condenar ese crimen públicamente porque no quería romper. Entonces digo... Cosa que se hace con Azul después cuando lo hace el ERP. Pero lo hace el ERP. Pero sí. Ya Montoneros también mata a un coronel. Marcelo, vos venís recabando testimonios de hace por lo menos más de 20 años. Recién marcabas en el primer bloque que con estos ex guerrilleros por lo pronto salieron del off, ¿no? Y te dieron testimonio abiertamente. Hay un cambio de clima, no sé si época es mucho, pero ¿qué te pasa con esos primeros testimonios de hace tiempo ahora? Mirá, yo no creo que haya un cambio de clima. Si hay un cambio de clima en los 70 es regresivo, ¿no? Es que condena a los 70. Yo me parece que es la necesidad que tienen de decir, bueno, yo dentro de X años no vamos a estar más físicamente, quiero brindar testimonio, quiero contar quiénes éramos, qué hicimos y contarlo todo. ¿Y hay un tono de autocrítica? ¿O? Sí, por momentos sí. Por momentos hay momentos de autocrítica, es decir, no lo tendríamos que haber hecho así, pero las ideas funcionaron. Sí, por eso me sentí muy identificado con lo que decía Jorge Rulli, que vos lo entrevistaste en Cada Noche, que era de la JP, ¿no? No me equivoco. Sí. No, que él decía... Él era del FAP. Fue el de FAP. Fuerzas Armadas Peronistas. Sí. Y empezó muy chico, a los 15 pero años. creo que arrancó con la Sí, JP. sí. La primera JP, la del 59. La del 59. Entonces, que él decía, los ideales y las ideas y el estado del mundo sigue siendo el mismo, y yo me sigo considerando un revolucionario, ¿no? Claro. Esta es la diferencia con su interlocutor, que dijo, yo me fui a Cuba, me fui a pelear a Bolivia, vi lo que pasaba, y cuando llegué de vuelta a la Argentina vine vacunado. Claro. A mí ya nadie me entusiasmó. Claro, pero lo vio antes. Lo vio antes. Claro, acá no se veía antes, claro, ¿no? Claro. O los otros que lo vieron, siguieron. Pero entonces, es esa cosa de decir, nosotros fuimos honestos con lo que pensábamos, quizás nos equivocamos en lo que hacíamos, ¿no? Esa es la sensación que me dio. Obviamente te dicen, el mundo cambió, no lo volvería a hacer. Pero el clima es regresivo en los 70. Yo creo que no hay una posibilidad de debate hoy, porque se mete todo en la grieta. Entonces empezás hablando de los 70 y terminás hablando del Papa y decís, bueno, el Papa, los 70 es todo lo mismo. Bueno, pero eso hay que seguir hablándolo. Hay que ayudar
a que se entienda. Pero porque hoy ya a veces me preguntan, Graciela, ¿vos lo decís porque tenés miedo de que ahora se hagan movimientos? No, le digo, mira, hoy la mano viene por otro lado, y la violencia está en otra parte, está más relacionada con la pobreza, etcétera, etcétera. Y además yo, hasta ahora, siempre que estudié la historia, que siempre me gustó mucho la máxima, o el dicho de Marx, la primera vez es tragedia, la segunda es farsa, se sigue cumpliendo. Sí. Se sigue cumpliendo. Con los personajes también. Claro. Pero también es verdad que es sano para cualquier pueblo estar lo más cerca de la verdad posible de cómo fuimos. Sí. Es como la familia. Sí. Un adoptado generalmente dice, cuéntenme, y hay un pedazo que le falta. Claro. Hay huecos. Hay huecos, Y porque nadie le puede contar. Y cada uno tapa una parte. Exacto. Entonces esos Está bien silencios esa de metáfora. familia, eso no hablado, el silencio de familia no le hace bien ni a la familia cuando es ahí, ni mucho menos en una nación. Sí. Yo creo que la función que vos tenés y otros historiadores y demás es importante, y desde la política hay que entenderla, no tenerle miedo. Sí, sí, muchas veces se dice, bueno, es el pasado, y obviamente no es una discusión de Estado, pero me parece que es una discusión de sentido común también, y no darle usos. El kirchnerismo le dio usos a los 70 sin contar los 70, es decir, usos metafóricos, usos discursivos, que generó también justamente la condena a no saber o no querer escuchar con los 70 también viene de ahí, ¿no? Y el oficialismo es como que no le interesa el tema, es como decir, no es un tema de conversación, pero a la vez genera también una crítica. Yo siempre me acuerdo, yo creo que te voy a decir algo, no sé si vas a estar de acuerdo, Graciela, en esto. Yo creo que si Obama no hubiera llevado a Macri al Parque de la Memoria el 24 Ni se de enteraba marzo, que existía. o no se enteraba o no hubiera ido nunca. Sí, tuvo que venir el presidente de Estados Unidos, que participó justamente, un país que participó en la represión de todos los procesos latinoamericanos, tuvo que decirle a Macri, decir, che, mirá que está este parque, tenemos que homenajear a estas víctimas. Y el 24 de marzo posterior, Macri hizo un posteo en Facebook, creo que puso nunca más, ¿no? Ese es el Macri puro. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Sí, Marcelo, que hayas estado. La verdad que es un placer hablar y leer el libro. A ver, yo no sé si es placer. A mí me resultó placentero porque vi en vivo y actuado a personajes que nunca conocí personalmente. Algunos sí, otros no, pero que formaron parte de la historia y que hoy la cuentan desde su testimonio. Y da cuenta de tu interés todas las marquitas que hiciste en el libro, todos los posteos. Bueno, yo siempre hago así. El oficio, Yo ese leo- es oficio. Oficio Yo de leo- lectura. Leo con los papelitos amarillos, Exacto. la gata me los tira. Pero bueno, el último, estábamos comentando, el último libro de Marcelo, Primavera Sangrienta, acaba de aparecer, y a quien le interese conocer a fondo lo que pasó entre los 70 y los 73, o una parte, ¿no es cierto? Porque siempre uno cuenta una parte. Sí, claro. Y es respetuoso de la integridad de una verdad que no sé cuándo se complementa, puede comprarlo y leerlo. Y te agradezco a vos, Marcelo, que hayas venido, a ustedes que nos hayan estado escuchando. Me despido hasta el domingo próximo y sigan, ya saben, con nuestro compañero Mura, que tiene un programa que es muy interesante, vale la pena.